Top 8 aviones rusos del futuro que se están desarrollando hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 8 de los nuevos aviones de combate que actualmente está desarrollando Rusia y que entrarán en servicio próximamente. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Yakolev Yak-152. El Yakolev Yak-152 es un avión ruso de instrucción primaria diseñado por la compañía Yakolev. El prototipo Yak-152 voló por primera vez el 29 de septiembre del 2016, propulsado por un motor diésel RED-A03 con una potencia de 500 shp, 370 kW. Las fuerzas aeroespaciales rusas ordenaron que el avión reemplace a los viejos entrenadores Yakolev Yak-52 en servicio desde 1979. El avión tiene una tripulación de 2, piloto, instructor y alumno. Alcanza una velocidad máxima de 500 km por hora y puede soportar maniobras de hasta 9G positivas y 7G negativas. Su alcance es de 1500 km. Rusia ha ordenado un total de 150 aviones Yak-152. En enero del 2024 se anunció que el avión había pasado con éxito todas las pruebas a las que había sido sometido por parte de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, con lo que su producción en serie se debería empezar este 2024. 7. Ilyushin IL-112. El Ilyushin IL-112 es un avión de transporte militar ligero desarrollado en Rusia por la oficina de Ilyushin y construido por la Asociación de Producción de Aviones de Voronezh. La versión inicial es una versión militar de transporte denominada IL-112V para la Fuerza Aérea Rusa. Existe una planificación para desarrollar una versión civil con el nombre de IL-112T. Es el sustituto de las versiones civiles y militares de los obsoletos Antonov AN-24 y AN-26 actualmente en servicio desde hace más de 45 años. El IL-112V es el primer transporte militar desarrollado íntegramente en Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética. Realizó su primer vuelo el 30 de marzo de 2019. Está propulsado por dos motores turbohélice de nueva construcción, Klimov TV7-117ST, con hélices de 6 palas. Esto le permite a la aeronave transportar un cargamento de hasta 5 toneladas a una distancia de aproximadamente 1000 km con una velocidad punta de 550 km por hora. Según el fabricante, el avión está diseñado para tener una vida útil de 35 años y es capaz de operar en pistas cortas y no preparadas de 1200 metros. El 17 de agosto de 2021, un prototipo se estrelló matando a sus 3 tripulantes. Actualmente se desconoce en qué etapa se encuentra el proyecto. 6. Beriev A-100. El Beriev A-100 es un avión de alerta temprana y control aerotransportado AWIC construido en Rusia y basado en el avión de transporte IL-76MD-90A. Este avión está desarrollado para reemplazar al Beriev A-50 en servicio con las fuerzas espaciales rusas. La aviónica y la configuración serán similares a las del A-50U, pero con un nuevo radar de matriz en fase activa, Vega Premier. Este potente radar aerotransportado tiene un alcance de detección según fuentes estadounidenses de más de 600 km contra objetivos aéreos y de casi 400 km contra buques de guerra. El primer prototipo del Beriev A-100 voló por primera vez el 21 de abril de 2017 y las primeras pruebas de radar encendido comenzaron el 9 de febrero del 2022. El A-100 está equipado con nuevos motores turbofan PS90A-76 que son un 15% más potentes que el de los A-50. Además cuenta con un nuevo conjunto de guerra electrónica, un nuevo sistema de navegación y un nuevo sistema de comunicación, incluida una antena de comunicación por satélite. Se espera que el primer A-100 sea entregado a las Fuerzas Espaciales de Rusia en el 2024. 5. Sukhoi S-70 Onyx B. El Sukhoi S-70 Onyx B es un vehículo aéreo de combate no tripulado UCAP pesado y furtivo desarrollado por la empresa rusa Sukhoi y Russian Aircraft Corporation MiG como proyecto de avión de sexta generación.
El dron se basa en el anterior Mikoyan Skat, diseñado por MiG, pero mejorado con algunas tecnologías del avión de combate de quinta generación Sukhoi Su-57. El S-70 está diseñado para trabajar en conjunto con el Su-57. El Su-57 podrá controlar por medio de inteligencia artificial uno o más aviones S-70. El primer vuelo del S-70 se dio en el 2019 y según el fabricante la producción en serie del dron se daría en el 2024. El S-70 tiene como planta motriz un motor Saturn AL41 FM1 que le permite alcanzar una velocidad máxima de unos 1000 km por hora y un alcance de 3000 km. En su bodega interna puede llevar 2 toneladas de armamento. 4. Tupolev PAK-DA. El PAK-DA es un diseño de bombardero estratégico ruso de nueva generación desarrollado por la oficina de diseño Tupolev. El PAK-DA fue planeado para ser un nuevo bombardero estratégico furtivo que podrá volar a velocidad supersónica y que podrá complementar al Tupolev Tu-160 y reemplazar a otros bombarderos estratégicos más antiguos como el Tu-25 y el Tu-22M3. Según el informe del 2020 del diario ruso Izvestia, se esperaba que 3 prototipos del PAK-DA estuvieran listos para las pruebas preliminares en abril de 2023 y que las pruebas estatales comenzarán en febrero del 2026. Por lo que este nuevo bombardero podría estar listo a mediados de la década del 2030 o principios del 2040, cuando sea retirado del servicio el Tupolev Tu-125. Algunas de las características del nuevo bombardero ruso son velocidad supersónica, rango operativo de 12.000 km, capacidad de permanecer continuamente en el aire hasta 30 horas mientras transporta cargas útiles convencionales y nucleares de hasta 30 toneladas. 3. Sukhoi Su-75 Checkmate. El Sukhoi Su-75 Checkmate es un avión de combate furtivo monomotor desarrollado por Sukhoi para exportación y para las fuerzas espaciales rusas. La oficina de diseño Sukhoi también designa el avión como T-75. El Su-75 se considera un caza de quinta generación que podría evolucionar a un caza de sexta generación en la próxima década. Se espera que el primer prototipo empiece con las pruebas de vuelo en el 2025, dado que el motor AL51F1 que equipará el caza ya está listo y equipará tanto al Su-57 como al Su-75, aunque muchas fuentes apuntan que la producción del caza empiece en el 2027. Lo más probable es que el avión aún entre en servicio en la década del 2030. Según su fabricante, será el caza de quinta generación más barato del mercado, pero con capacidades de combate similares al F-35 estadounidense. 2. Mikoyan MiG-41 PAK-DP. Mikoyan participa activamente en el desarrollo del Mikoyan MiG-41, también conocido como PAK-DP, un avión interceptor furtivo y caza pesado ruso de próxima generación. Está previsto que este avión asuma el papel del Mikoyan MiG-31 dentro de la Fuerza Aérea Rusa, con planes de integración para mediados de la década del 2030. Una característica destacada del MiG-41 es su capacidad para operar sigilosamente. Se prevé que el diseño del avión facilite velocidades de crucero superiores a Mach 3 o aproximadamente 3.600 km por hora, lo que permitiría una cobertura rápida del extenso territorio de Rusia en un tiempo mínimo. Para propulsar este avanzado avión, se está considerando una variante de los motores Izdelie-30 actualmente en desarrollo para el caza Su-57. Ilya Tarasenko, director general de RSK MiG, compartió su perspectiva en una entrevista con RT, imaginando el MiG-41 como una creación innovadora que podría alcanzar velocidades de entre Mach 4 y Mach 4,3. Esta velocidad podría combinarse con un sistema láser antimisiles, mejorando aún más las capacidades de defensa del avión. La intención estratégica del MiG-41 se extiende a interceptar misiles hipersónicos. Este objetivo se logrará mediante la integración de un sistema multifuncional de misiles interceptores de largo alcance. Este sistema está diseñado para lanzar numerosos submisiles, aumentando la probabilidad de interceptar con éxito armas hipersónicas. Además, el MiG-41 está posicionado para transportar misiles antisatélite, lo que subraya su versatilidad y potencial para abordar diversas amenazas modernas. 1.
Sukhoi Su-57. El Sukhoi Su-57 es el nuevo caza de quinta generación ruso. Las pruebas de vuelo comenzaron con el T-51, el primer avión prototipo, el 29 de enero de 2010. Este primer vuelo terminó con éxito y duró 47 minutos. Se tenía previsto que la producción del avión comience en el 2020, pero retrasos han hecho que el caza aún no esté listo en su 100%. A inicios de 2024 se anunció que por fin los motores definitivos del caza ya estaban listos. Estos son los motores AL-51F1, que le permite alcanzar al Su-57 una velocidad de Mach 1,3 sin necesidad de emplear la postcombustión, pero aún se espera para el 2025 esté listo el radar definitivo del avión, el nuevo radar AESA N036 Belka, que en teoría deberá tener un alcance de detección de 500 km y ser capaz de detectar aviones furtivos como el F-35 y el F-22. En cuanto al armamento, el Su-57 ya ha integrado los misiles aire-aire de muy largo alcance R-37M, un misil capaz de derribar aeronaves enemigas a una distancia máxima de más de 300 km. También se tiene previsto incorporar misiles antirradar en el Su-57. Esto, sumado a su capacidad furtiva, le dará al caza la posibilidad de suprimir con éxito las defensas aéreas enemigas. Con todo esto, se espera que el Su-57 definitivo entre en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en el 2027.